justamente la función logarítmica. Entonces, lo que ustedes conocen como un logaritmo, ya lo estudiamos previamente, es una manera de encontrar el exponente en una expresión, dado que sabemos cuál es la base y sabemos cuál es el resultado. Así que tienen más dudas sobre esto en el documento de Overleaf, que eso también ustedes tienen toda la información del logaritmo, se los puedo mostrar en un momento cuando este computador se despegue. Aquí está. Bien. Sí, hicimos algunos ejercicios de logaritmo, más o menos hace un mes. Aquí tenemos el 9 de junio. Y previamente, bueno, aquí tenemos parte de función cuadrática, que esto está acá porque, como les dije, esto estaba pegado acá de parte de la materia de segundo medio. Aquí hay harto de logaritmos, bien, cambio de base, ejercicios que se pueden resolver con logaritmos, propiedades de los logaritmos, y todo eso ustedes lo encuentran en las primeras páginas de este documento de Overleaf. Bien. Excelente. Entonces, en caso de que no tengan el link, me lo pueden pedir, pero como yo les he dicho, ya se los envié, así que búsquenlo idealmente primero en su correo. Eso no quiere decir que no se los quiera enviar, pero se lo digo porque tienen que primero buscarlo. Bien. Entonces, una función logarítmica es la que justamente tiene un logaritmo en su expresión algebraica. Bien. Entonces, vamos a ver cómo se puede aplicar esto. Vamos a verlo con un ejemplo inmediatamente, y este es un ejemplo de acústica. Bien, vamos a leer la información. Vamos a pedirle nuevamente, como lo hemos hecho otras veces, a la profe Claudia. Profe Claudia, si está presente, por favor, levante la mano o hable en el chat. Vamos a pedirle a la profe Claudia que designe a una persona para que nos lea este párrafo que está acá en rosado. Un momento, que no puedo encontrar el chat donde lo dejé, aquí está. Ya. Ya, voy a habilitar el micrófono de la profe Claudia. Ya. José Olate. Gracias por participar. Súper. José Olate, entonces, es la persona designada por la profe Claudia para que nos lea este cuadrito que está acá en rosado. Bien, José, si estás de acuerdo, voy a habilitarte el micrófono ahora. Tienes 5 segundos para negarte. Ya, ok. Aquí voy. Ya. La intensidad del sonido se mide en vatios por metro cuadrado. La menor intensidad que puede captar el oído humano, llamado umbral de audición, es 10 elevado a menos 12. Eso. A partir de 1, comienza el umbral del dolor en el oído. Para comparar un sonido cualquiera con la menor intensidad audible, se utiliza la siguiente función. No sé cómo se lee eso. Ya. Beta, ¿puedes decir beta? Sí. Ya. Beta igual a 10 logaritmos de eso, donde beta es el nivel de intensidad sonora medio de decibeles. L1, no Eso sé. es una I. Es la intensidad del sonido en vatios por metros cuadrados. Muy bien. Y 1,0 es el umbral de la audición, que es 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Excelente, muchas gracias. Súper. Entonces, esto muestra cómo se modela matemáticamente la relación entre sonidos de distintas intensidades y pone como base de esto el umbral de audición, que es la menor intensidad que puede captar el oído humano. Entonces, cuando yo hablo muy bajito, por ejemplo, mi voz tiene una menor intensidad y está más cerca del umbral de audición. Entonces, por lo tanto, ustedes lo sienten con menor intensidad. Sin embargo, si yo hablo a mi volumen de voz normal, mi voz tiene una mayor intensidad y está más lejos del umbral de audición, y por lo tanto se dice que tiene mayores decibeles. Bien, esto se relaciona de hecho justamente con los contenidos de física que hablan de un sonido cerca o muy lejos. Bien, por ejemplo, poniéndonos en contexto de
de actualidad. La explosión, por ejemplo, ayer en el puerto de Beirut, en el Líbano. Sin embargo, si está más lejos, la intensidad es cada vez menor. Bien, entonces, justamente esta relación ¿qué sucede? No lo escucho bien, como que de repente se mutea. Si es que tienen algún problema con mi micrófono, me avisan por el chat. Si de repente puede ser el mío, que se queda pegado y de repente suena todo rapidito. Puede ser que sea el mío. Entonces, distintos sucesos, eventos, generan sonidos de distinta intensidad, como aparece acá. Bien, la respiración es algo que mete poco ruido. Crujir de hojas, susurro, el refrigerador, lluvia moderada, conversación, auto, camión, secador de pelo, helicóptero, trombón, sirena, policía, motor de avión y fuegos artificiales son las fuentes de sonido que aparecen aquí, ordenadas de menor intensidad a mayor intensidad. Bien, y de hecho aquí aparecen con su equivalencia en decibeles y se usa una escala de color donde se indica que estas son para nada dañinos y estas son muy, muy, muy dañinos. ¿Ok? Entonces, para una intensidad dada, que recuerden que la intensidad se mide, como dice acá, en vatios por metro cuadrado o watts por metro cuadrado, así es como se lee, tenemos que relacionar eso con el umbral de audición, que es este I sub 0, se pone sub 0 porque es la cantidad mínima o la cantidad inicial, que es 10 elevado a menos 12 watts por metro cuadrado, y cualquier sonido que tenga una intensidad I cualquiera, se debe dividir esa intensidad I en el umbral de audición, le toman logaritmo, a eso lo multiplican por 10 y les da el nivel de intensidad en decibeles. Bien, entonces decibeles es ustedes ya lo deben saber de manera, ¿cómo decirlo?, más intuitiva quizá, o que lo han estudiado de otra manera, no tan rigurosa como esta, pero decibel es una unidad de medida que tenemos para una unidad relativa de medida que tenemos para la intensidad del sonido. ¿Por qué decimos que es relativa? Porque está relacionada con el umbral de audición, que es algo completamente humano. Bien, un ser humano no puede escuchar algo que tenga menor intensidad que esto. Y por lo mismo entonces eso se denomina umbral de audición, porque pasado ese umbral podemos comenzar a escuchar. Entonces, aquí hay algunos ejercicios que me gustaría que revisáramos. El primero dice, calcula el nivel de intensidad sonora en decibeles del umbral del dolor. Esto debería estar erróneo porque aquí debería ser el umbral de audición, porque después reemplaza el número de 10 elevado a menos 12. El umbral del dolor, si se fijan, es 1. Pero de todas maneras, sigamos con esto. Si ustedes tienen el libro físico, nuevamente no recuerdo si es que se lo dieron, no corríjanlo, esto debería ser umbral de audición, no umbral del dolor. Bien. Perdón, me estoy apurando mucho. Después aquí dice, guíate por el siguiente ejemplo de umbral de audición. Entonces el cálculo del umbral del dolor lo vamos a hacer en un momento en el cuadernillo. Bien. Entonces aquí en el ejemplo está calculado la intensidad de sonido del umbral de audición. ¿Cómo es que se hace eso? Dado que esto es una función, recuerden que en matemática cuando tenemos una cantidad y luego otra en paréntesis, quiere decir que la primera cantidad, que en este caso está representada por la letra griega beta minúscula, es beta en función de I, donde I es la intensidad del sonido. Entonces, la intensidad del sonido del umbral de audición es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, y eso lo reemplazamos en nuestra función. Y como está dividido por el mismo número, el mismo umbral de audición, se simplifican y queda el logaritmo de 1. Y la propiedad de los logaritmos dice que el logaritmo de cualquier base, independiente de cuál sea el argumento, de cualquier base, cuando el argumento es 1, es igual a 0. Entonces 10 por 0 es 0 y por lo tanto el umbral de audición es 0. Bien, vamos entonces ahora a desarrollar, y me gustaría que ustedes intentaran hacerlo también en paralelo. Vamos a desarrollar el mismo ejercicio, pero para el umbral del dolor. Ahora, no el umbral de audición, y el umbral del dolor está anotado aquí un poco más arriba, y dice que es 1 watt por metro cuadrado. ¿Alguna? Se me cortó todo lo que dijo, sí, me imaginaba que estaba muy pegado de esto. Lo último que dije, bueno, terminé de explicar este ejercicio.
Y lo que dije es que ahora íbamos a hacer el equivalente, pero para el umbral del dolor, que era este, como estaba acá, 1 metro cuadrado. Entonces me gustaría que a medida de que lo vaya desarrollando yo en el documento Dolif, donde tenemos nuestros apuntes, ustedes lo vayan haciendo también en paralelo en sus cuadernos, sus apuntes, etcétera, donde sea que estén tomando nota. Bien, entonces aquí en nuestro overlay, que de todas maneras yo tenía algo anotado aquí, pero lo vamos a dejar para más adelante, porque vamos a partir con el ejemplo. Ya, ahí sí, perdón, que me había quedado pegado a esto. Ya, entonces estamos en la página 44 del libro, ejercicios. Página 44 del libro. Entonces anotaremos acá, primero nuestra función. La función entonces, esa función relaciona la intensidad del sonido medida en intensidad y del sonido medida en watt por metro cuadrado con su medida en decibeles entregada. Ok. Entonces esta es nuestra función. Encontraremos, y eso es lo que vamos a poner en otra lista. Ahora vamos a entonces vamos a encuentre cuál es la intensidad en decibeles correspondiente al umbral del dolor y una intensidad de 1 watt por metro cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar esto? Dado que esta es una función y nos dicen cuál es el argumento de la función, que tiene que ser el umbral del dolor, que es 1 watt por metro cuadrado, lo que debemos hacer es reemplazar esa intensidad que nos dan en nuestro cálculo. Para esto vamos a aclarar también la cantidad I0, que es igual a 10 elevado a menos 12 watt por metro cuadrado.
es el umbral de audición. El sonido más tenue que puede escuchar una persona. Ya, súper. Entonces, encuentre cuál es la intensidad en decibel correspondiente al umbral del dolor, que es 1 watt por metro cuadrado. O sea, desde acá ya un sonido se vuelve doloroso. Es muy fuerte y es molesto. Entonces, para hacer esto, voy a anotar acá abajo, para esto, debemos reemplazar este valor de I en nuestra función. Eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a tener beta de 1, que eso va a ser igual a 10 veces el logaritmo de el reemplazo que está acá. 1 dividido en 10 elevado a menos 12. Y aquí es donde ustedes tienen que sacar a relucir, ejercitar su conocimiento de propiedades de las potencias. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que este número, por ejemplo, dividiendo acá y que tenga una potencia negativa? Eso lo podríamos transformar a alguna otra cosa. ¿Qué sería esa otra cosa? Intenten pensarlo por un momento. Si es que tienen la respuesta, déjenla en los comentarios. Perdón, en los comentarios, déjenla en el chat. Un momento. Bien, recuerden que esto lo usamos recién hace poquito con nuestras funciones exponenciales, que el exponente negativo significaba que estaba dividiendo, o que podíamos invertir nuestra función. Entonces, esta expresión logarítmica la podemos transformar a lo siguiente. En el 10 elevado a menos 12, que ya estaba en el denominador de una fracción, puede pasar a la parte superior como el numerador. Ahora bien, recordando que cuando tenemos un logaritmo, y esto es materia del año pasado, así que por lo mismo le aprovecho de decir que la recuerden, cuando en un logaritmo no aparece explícitamente la base, ustedes deben recordar que esa base es ¿de cuánto? Si es que tienen alguna idea, por favor, dejen un mensaje en el chat. Excelente, muy bien, Antonia. Cuando la base del logaritmo no aparece, ese logaritmo es de base 10. Excelente, Antonia, era excelente, Catalina Caro. Entonces, ¿qué va a pasar? Si me dicen a qué número tengo que elevar 10, que es la base del logaritmo, para llegar a 10 elevado a 12, la respuesta es directamente 12. Porque recuerden que ese es el principio de los logaritmos, que en un logaritmo estamos buscando a qué número tenemos que elevar la base, que en este caso es 10, para obtener el argumento. Entonces, ¿a qué número tenemos que elevar 10 para obtener 10 elevado a 12? A 12. Como la pregunta del Chavo del 8, ¿de qué están hechos los collares de perlas? ¿De qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 10 elevado a 12? A 12. Y esta multiplicación es en 10 por 12, que me da 120. Por lo tanto, la respuesta es que el umbral del dolor equivale a 120 decibeles. Con eso entonces podemos responder la primera pregunta de esta parte de la actividad. ¿Y qué puede producir 120 decibeles? Eso lo podemos ver aquí en el libro. 120 decibeles, una sirena de auto
mínimo o objetos más fuertes pueden producir sonidos más fuertes, esto como un motor de avión, no necesariamente un avión casa como se ve acá, sino que un avión comercial también puede producir sonidos muy muy fuertes. Por lo mismo, las personas que trabajan en la losa de los aeropuertos tienen que usar protección auditiva, y los fuegos artificiales también producen sonidos muy 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 fuertes. Yo vivo aquí al lado de la legua y varias veces me he sorprendido con estruendos muy 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 fuertes cuando anuncian que llegará Merca. Suenan fuegos artificiales muy fuertes y de hecho que me han hecho pensar a mí, a Claudia, a mis vecinos o a otra gente que he visto en internet que son explosiones de algo, pero no, son simplemente fuegos artificiales muy fuertes. No sé si pasará también cerca de sus casas. Probablemente sí, que vivan cerca de la Pincoya. La Pincoya es la que está en el sector norte, ¿no? No me acuerdo. Ya. En fin. Continuemos entonces con este ejercicio de acá. No sé cuánto llega así. Exactamente. Aquí pasa justamente lo mismo. Entonces, escoge 3 situaciones de las que aparezcan en la imagen y calcula la intensidad de sonido. Aquí se da una vuelta de cada una. Bien, entonces aquí les piden que tomen los decibeles y calcule la intensidad de sonido en watt partido en metro cuadrado de esa situación. Entonces aquí hay un ejemplo para el refrigerador. El refrigerador emite un sonido bastante leve, de hecho aquí está en la zona verde, de 40 decibeles. Entonces 40 decibeles ¿a cuánto equivalen? Ya nos dan los decibeles, que ese es el resultado de la función. Así que este va a ser el valor de beta y tenemos que calcular el valor de i. Entonces, primero, desplazamos el valor de beta acá y lo ponemos de nuestro lado izquierdo, y del lado derecho ponemos el valor de la función, o la expresión de la función, aunque no sabemos cuánto es i. Podemos dividir por 10 ambos lados, fíjense que se elimina el 0 de acá con el 10 que pasa dividiendo, y además aquí se aplican propiedades del logaritmo. ¿Cuál es esa propiedad? Que el logaritmo de una división es igual a la resta de los dos términos que se están dividiendo. ¿Okay? Entonces el logaritmo de i dividido en 10 a la menos 12 es igual al logaritmo de i menos logaritmo de 10 a la menos 12. ¿Ok? Eso, por si tienen alguna duda, está explicado también aquí un poco más arriba. ¿Cuánto más arriba tengo que ir? Voy a sacar algunas páginas de esto para que nos quede un poco más claro. Aquí está. El logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos. Bien. Entonces el logaritmo de b partido en c es igual al logaritmo de b menos el logaritmo de c. Entonces aquí tenemos que el logaritmo de i partido en 10 a la menos 12 es igual al logaritmo de i menos el logaritmo de 10 a la menos 12. Luego hay otra propiedad de los logaritmos que es el logaritmo de una potencia. Ustedes tengan el logaritmo de a elevado a b, este exponente b sale del logaritmo y pasa multiplicando aquí enfrente. Entonces este menos 12 pasa multiplicando aquí enfrente, y como tenemos un menos, se multiplica con el menos del 12 y queda más 12. Entonces, también está de estas propiedades del logaritmo. Aquí, el logaritmo de una potencia es igual al logaritmo de la base de dicha potencia multiplicado por el exponente de la potencia. Entonces este c sale del logaritmo y pasa multiplicando aquí enfrente. Aquí en este caso esta potencia era 10 elevado a menos 12, y el menos 12 sale y queda aquí multiplicando enfrente. Más 12 logaritmo de 10. Bien. Como habíamos visto antes, el logaritmo de 10 es 10. Perdón, eso no lo habíamos visto antes. Bueno, sí lo vimos antes el año pasado, pero no lo vimos antes hace poco. Bien. Entonces, dado que este logaritmo está en base 10, ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 10? A 1. Entonces, este logaritmo todo vale 1. Y por lo mismo queda aquí solamente el 12. Y el 12 pasa restando acá, y tenemos menos 8 es igual al logaritmo de i, y se despeja i aplicando la definición del logaritmo. Dice que cuando tenemos el logaritmo de un número es igual a otro número, entonces podemos decir que la base del logaritmo elevada a menos 8 es igual al argumento del logaritmo, que eso es justamente la definición del logaritmo que ustedes conocen, ya hemos visto el año pasado, y está acá. Bien, entonces hacemos el cambio de esta forma acá, de logaritmo a potencia. Fíjense que es la base del logaritmo
elevada al resultado, A elevado a B es igual a C, donde C es el argumento. Esto bien. Y el resultado entonces es menos 8 watts por metro cuadrado. Por lo tanto, la intensidad del sonido del refrigerador en 40, que está, perdón, ¿cómo decirlo? La intensidad de sonido acá, que está aquí anotada como 40 decibeles, la podemos transformar a intensidad de sonido como watts por metro cuadrado, que eso también le llaman de repente presión del sonido, y equivale a 10 elevado a menos 8 watts por metro cuadrado. Bien, intentemos hacer una con algún otro valor. José Olate, escoge a alguien, por favor, escribe su nombre en el chat para que nos ayude con este ejercicio acá. Así que está vivo José Olate, por supuesto. Si no, le vamos a pedir a la profe Claudia que escriba el nombre de alguien. No es necesario que activen su micrófono en este momento. Ya, Silvana, excelente. Silvana, por favor, escribe en el chat. Gracias, profe Claudia. Escribe en el chat alguno otro de estos sonidos, que no sea el de 120 decibeles o el de 40 decibeles. Para que hagamos el cálculo, para que les desarrolle el ejemplo en este momento. Mientras Silvana escoge, yo voy a buscar algunas otras cosas porque quiero probar lo que hicimos ayer con el lectivo, a ver si funciona ahora para desarrollar este ejercicio. Creo que sería el de 70 decibeles, el del auto. Excelente, demos un momento. Voy a quedar esto grabado. Esta parte de acá. Entonces, la función que teníamos era intensidad del sonido en decibeles en función de la intensidad, que me dan a las 10 veces el logaritmo de I dividido en I0, donde la intensidad 0 era el umbral de audición, que era igual a 10 elevado a menos 12 por metro cuadrado. Y queremos saber, y sabemos que el nivel en decibeles de un automóvil es 70 decibeles. Entonces, ¿cuánto es la intensidad de sonido de un automóvil? Eso es lo que no sabemos y es justamente lo que queremos encontrar. Replicando el ejemplo del libro, lo que hicimos fue entonces tomar estos 70 decibeles y los igualábamos con la expresión que nos daba el enunciado. Bien, entonces el primer paso aquí era pasar este 10 dividiendo al otro lado y 70 dividido en 10. Aquí voy a anotar los cambios. Dividir por 10. Este 10 pasa dividiendo y por lo tanto aquí va a quedar solamente 7. Es igual al logaritmo de I. Y aquí también voy a separar este logaritmo en 2 por las propiedades que teníamos, que la división dentro del logaritmo se transformaba en resta afuera. Bien, entonces en este paso lo que voy a hacer es reemplazar el valor de I0 que tenía acá arriba. Mantengo el 7, mantengo el log I, que esa va a ser mi incógnita, menos el logaritmo de 10 elevado a menos 12. Bien, aquí voy a tomar un atajo, porque como sé que este es el logaritmo en base 10, y nuevamente tenemos la pregunta, ¿a qué número tenemos que elevar a 10 para llegar a 10 elevado a menos 12? El resultado de esto es entonces menos 12. Y lo voy a poner explícito acá con paréntesis y con el doble signo menos, que ahora se me van a desaparecer. Más 12. Ahora bien, este 12, que está acá, aquí voy a anotar,
propiedad de los logaritmos. Aquí definición de logaritmo. Y aquí lo que voy a hacer es restar 12 a ambos lados, lo que significa que este 12 desaparece porque pasa restando al otro lado. Y 7 menos 12 es menos 5. Entonces aquí tenemos que menos 5 es igual al logaritmo de i, y como esto es un menos 10, aplicando definición de logaritmo nuevamente, esto lo transformamos a 10, la base del logaritmo, elevado a menos 5 es igual a i. Entonces aquí tenemos ya nuestra respuesta, que la intensidad del auto es 10 elevado a menos 5 watt por metro cuadrado. Bien, ¿qué tal les parece entonces este tipo de ejercicio? ¿Muy sencillo o muy complicado? Recuerden que estamos partiendo nomás con nuestra unidad de función logarítmica y son algunos de los ejercicios que podamos hacer. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con función exponencial, ver cómo se mueven hacia arriba, hacia abajo, o hacia los lados en el gráfico. Y aparte de eso, vamos a ver si es que algunas de estas funciones también son crecientes, decrecientes, cuáles son los valores que pueden tomar, entre otras cosas. Si es que les interesa adelantar un poco de materia, prueben hojeando el libro en la página 44 en adelante. Yo se los compartí ya en Google Drive, la profe Claudia se los mandó en el chat, y por lo mismo, si es que ustedes tienen las ansias, las ganas de adelantar esa parte matemática, les invito a que por favor lo hagan. Bien, pero de todas maneras en la clase del martes de la próxima semana vamos a continuar desarrollando esta materia. Bien, súper. Eso, jóvenes, nos dejamos de ver lamentablemente en clase hasta la próxima semana, hasta el día martes, donde tengamos nuevamente nuestra clase de matemática. Espero que estén muy bien, que aprovechen las clases que quedan de su día y de la semana, y cualquier duda que tengan, por supuesto que me la escriben. Para eso estamos, para apoyarles, tanto yo como la profe Claudia. Cuídense mucho, que estén muy bien, y nos vemos pronto.